está. Vamos a hablar sobre el panhipofisicalismo. Para empezar, ustedes ya tienen conocimiento de fisiología de que hay eje muy importante desde el punto de vista endocrino y hormonal, que está conformada por el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? Y como ustedes pueden ver aquí, acá tienes el hipotálamo, ¿no? Que va a producir a nivel de la parte anterior una serie de hormonas que van a estimular a la hipófisis para que produzca también otras. Por ejemplo, va a producir las gonadotrofinas, la FSH, LH, que van a estimular al testículo y al ovario. Va a producir la tirotropinas, que va a estimular la tiroides. Va a producir también la adrenocorticotrofina, que va a estimular a las glándulas suprarrenales. Estas a su vez, por ejemplo, son los órganos, las células blanco, ¿no? La tiroides lógicamente que va a producir hormonas tiroideas, ¿no? Las gónadas lógicamente, los espermatozoides, los óvulos, ¿no? Y las suprarrenales van a producir los glucocorticoides. Entonces, el sistema endocrino participa en muchas de las funciones, tanto metabólicas del sistema humano, y son importantes para el metabolismo, diferenciación sexual, crecimiento y adaptación al medio ambiente. Les hablé de ese eje hipotálamo hipófisis adrenal, o puede ser hipotálamo hipófisis gonadal o hipotálamo hipófisis tiroidea. Entonces siempre va a haber esa relación entre el hipotálamo y hipófisis, conocido como eje hipotálamo hipofisial. Es un corte sagital del cerebro, y ustedes pueden ver claramente dónde está el hipotálamo, ¿no? Entonces, y la glándula pituitaria, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre las hormonas hipotalámicas. Es muy importante que te recuerdes ese esquema. Entonces, las hormonas hipotalámicas se caracterizan de acuerdo al lugar donde son secretadas, ¿no? Tienes, por ejemplo, las que son secretadas al vaso sanguíneo porto-hipofisiario. Este es el vaso sanguíneo porto-hipofisiario. Y todas las hormonas que son secretadas aquí van a la adeno-hipófisis. ¿Ya? ¿Te das cuenta? ¿Y cuáles son? Por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotropinas, la hormona liberadora de tirotrofina, la hormona liberadora de corticotrofina, ¿no? Tienes la dopamina, somatostatina, el factor de liberación de prolactina. Estas se secretan aquí en el hipotálamo y a través de este sistema porto-hipofisiario van a ir al ¿cómo se dice? A la adenohipófisis, para que aquí estimulen la producción de otras hormonas. Muy diferente es la neurohipófisis. Como tú puedes ver acá, hay una neurona en donde el axón va a terminar a nivel de la neurohipófisis. Va a producir dos hormonas, la hormona antidiurética o vasopresina y la oxitocina. ¿De acuerdo? Entonces, una de las preguntas puede ser dónde se produce, por ejemplo, esta adenosina y la hormona antidiurética, en el hipotálamo o en la neurohipófisis. ¿Dónde se produce? Hipotálamo. En el hipotálamo, ¿no? Entonces, estas son las vamos a hablar sobre las hormonas que se producen aquí en el hipotálamo. Estas hormonas de aquí, ¿no? Que van a ser llevadas a través de este sistema porto-hipofisiario hacia la adenohipófisis, ¿no? Y acá la tienes, por ejemplo, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, somatostatina, dopamina, la tirotropinas, hormona liberadora de tropina, la liberadora de corticotrofina y la liberadora de gonadotrofinas. Entonces, estas son secretadas a diferentes niveles. Por ejemplo, la hormona liberadora de crecimiento a nivel del núcleo arqueado. ¿Cuál es la función? Estimula la secreción de hormona de crecimiento. La somatostatina es liberada o producida a nivel de la región periventricular
que está arriba del quiasma óptico y inhibe la secreción de la hormona de crecimiento y la tirotrofina, dopamina a nivel del núcleo arqueado y inhibe la liberación de prolactina primaria. Después, estas son las más importantes: la tirotrofina, que es producida en la porción medial del núcleo periventricular y que estimula la secreción de tirotrofina. Esta tirotrofina a nivel va a estimular a la tiroides para que produzca las hormonas tiroideas. La hormona liberada de corticotrofina es producida a nivel periventricular anterior dorsal, que estimula para que la hipófisis anterior produzca la corticotrofina, adrenocorticotrofina. Y las hormonas liberadas de gonadotrofinas son producidas a nivel del área óptica del hipotálamo anterior y estimula la secreción de estas dos, la folículo estimulante y la luteinizante. Entonces, acá en este esquemita igualito, ¿no? El hipotálamo, ¿no? Se produce la hormona antidiurética y la oxitocina directamente, o sea, y la adenohipófisis, lo que les dije anteriormente, ¿no? Se produce acá esta hormona, por ejemplo, liberada de tirotrofina, va a estimular aquí a la adenohipófisis para que produzca esta tirotrofina, y esta tirotrofina a la vez estimula a la glándula tiroides para que se produzca la hormona tiroidea. Después tenemos la hormona liberadora de corticotrofina, que va a estimular a esta adenohipófisis para que produzca la ACTH o adenocorticotrofina, y esta a su vez a la glándula suprarrenal para que se produzca ¿qué? Las hormonas adrenales, el cortisol, el máximo representante. Y la hormona liberadora de gonadotrofinas, donde está acá, esta, que va a estimular a la adenohipófisis para que se produzca dos. ¿Cuáles? La folículo estimulante y la luteinizante, que van a actuar a nivel de testículo y ovario para que se produzca la testosterona, los estrógenos, y para que se produzca también la ovulación, los óvulos y los espermatozoides. ¿De acuerdo? Entonces, la anatomía de la hipófisis es bueno tener siempre conceptos que ustedes ya lo deben tener por lo que han hecho en neuroanatomía. Entonces, esta está ubicada en la silla turca y está recubierta por una capa que llamada dura madre, que hace un reflejo a nivel superior, ¿no? Y esto evita que la membrana subaracnoidea y por ende el líquido cefalorraquídeo entre en la silla turca. 5 a 10 milímetros por encima de esta glándula de la hipófisis se ubica el quiasma óptico. Por eso, si hay una tumoración ahí, ¿no? Más de 1 centímetro va a dañar o comprimir el quiasma óptico y vamos a tener problemas de visión, ¿no? El hipotálamo y la adenohipófisis se comunican a través del sistema venoso porto-hipofisiario, que es lo que les comenté en un inicio. Esta es una tomografía donde ves la hipófisis grandota y aquí encima el quiasma óptico, para que veas la cercanía que tiene con un esquema también de la hipófisis con el quiasma óptico. Igual, ¿no? Esta es la hipófisis, acá tenemos la dura madre que está recubriendo toda la silla turca donde está la hipófisis. Ahora, entonces, la hipófisis tiene dos partes, el lóbulo posterior y el lóbulo anterior. El lóbulo posterior, conocido como neurohipófisis, se origina embriológicamente a nivel del hipotálamo ventral y el tercer ventrículo, ¿no? Acá dice que las conexiones y terminaciones nerviosas de la neurona cuyo cuerpo celular residen donde a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Entonces, estas van a secretar dos tipos de hormonas: la hormona antidiurética, cuya función es evitar que todo lo que filtra el riñón se elimine y solamente la concentre en 1 o 2 litros al día, ¿no? Y la otra es la oxitocina, que se encarga de la secreción de la leche en madres gestantes y también de la contracción uterina en la fase 2 y 3 del parto. Después vamos a hablar sobre la adenohipófisis,
Esta se origina a nivel de la bolsa de Ranke y tiene el potencial de secretar hormonas, las hormonas que anteriormente les comenté. 2/3 partes de la hipófisis pertenecen a la de la hipófisis. Mire, ¿cuánto pesa? Medio gramo a 1 gramo, es totalmente chiquitita por 1 centímetro, ¿no? Entonces, esta siempre va a estar ubicada a nivel de la silla turca y la adenopófisis se caracteriza porque la mayoría de todas las hormonas se producen porque a nivel del hipotálamo llega a ser la adenopófisis unas hormonas estimulantes, pero las únicas dos que se producen, son reguladas de manera inhibitoria, es la hormona de crecimiento y la prolactina. Este es el mismo esquema que ya deben conocer, ¿no? Acá que ves la neurohipófisis, porque la neurona tiene su cuerpo a nivel del hipotálamo y va a secretar a nivel de la neurohipófisis la hormona tiroidética y la oxitocina. Entonces, acá tenemos estas son las hormonas que se producen a nivel de la adenopófisis, ¿no? Tienes la TSH que va a estimular la tiroides para que se produzcan las hormonas tiroideas, lo que le dije. Igual también la adenocorticotrofina a nivel de la corteza suprarrenal para que se produzcan los glucocorticoides, ¿no? Esa es la somatostatina o hormona de crecimiento que estimula lógicamente a que crezca la LH, teinizante, folículo estimulante, que van a estimular a las gonadas para que haya la secreción de testosterona, ¿no? y hormonas femeninas, y también tiene que ver con la producción de los folículos ováricos y los espermatozoides. La prolactina hace lo mismo, y la neurohipófisis que dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, ¿cómo se regula la producción de estas hormonas? Es regulada a través de un mecanismo conocido como la retroalimentación. ¿Qué quiere decir esto? Acá tienes el esquema, el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula periférica. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la hormona de la glándula tiroidea, entonces acá se va a producir la hormona, la TRH, la hormona liberadora de tirotrofina, en el hipotálamo, que va a actuar a nivel del hipófisis anterior para que se produzca la tirotrofina, TSH, y esta a su vez a nivel de la tiroides, ¿para qué? Para que se produzca la hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, ¿a dónde van a ir? Van a ir a todas las células que necesitamos de hormonas tiroideas a todas las células. Entonces, ¿cómo va a regular? Entonces, cuando hay enormes cantidades de hormona tiroidea, manda una orden al hipotálamo, a su vez también va a llegar a la hipófisis, ¿no? Entonces, que hay mucha hormona tiroidea de tal manera que va a disminuir el hipotálamo, la liberación de tirotrofina, hormona liberadora de tirotrofina, y la adenopófisis de tirotrofina, de tal manera que va a haber poca cantidad esta TSH, la tirotrofina, que va a estimular la glándula tiroides para que produzca menor cantidad de hormona tiroidea. Es lo que sucede cuando hay el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hay el hipertiroidismo? Hay enormes cantidades de hormona tiroidea, la TSH está disminuida y la TRH también está disminuida, ¿de acuerdo? Entonces, por retroalimentación es el mecanismo. ¿Cómo se va a controlar? Pues también lo mismo, el esquema que... Y aquí también, para que ustedes vean, lo mismo, ¿no? A nivel, por ejemplo, de la glándula suprarrenal, a nivel de las gónadas, la hormona de crecimiento. Ahora, cuando hablamos de hipofunción, cuando hablamos de hiperfunción, lógicamente hipofunción cuando hay una disminuida cantidad de la producción de hormonas, y esta se debe a muchos factores, por ejemplo, a la hipotrofia de la glándula, una agenesia no hay, o pues un daño congénito, o una ausencia enzimática para la síntesis de esas hormonas, ¿no? Entonces, también cuando se daña, por ejemplo, la glándula, y lógicamente va a disminuir la producción
de hormonas es cuando, por ejemplo, hay una hipoperfusión. Y una de las glándulas bien sensibles es las glándulas suprarrenales. Entonces, los que ya les dije la vez pasada, en los pacientes que tienen sepsis, ¿no? Producen citoquinas, hay una vasodilatación, entonces va a haber hipoperfusión, el organismo que hace perfunde los órganos nobles, y la glándula suprarrenal no es un órgano noble, ¿no? Lo deja así y puede haber una hipoperfusión y vamos a tener problemas de la producción de los glucocorticoides. También cuando puede ser dañado por células neoplásicas o anticuerpos. Y la hiperfunción es lo contrario, lógicamente hay excesiva producción de hormonas que se da, por ejemplo, por una hiperplasia de una glándula porque está produciendo, ¿no?, hormonas por un tumor que hay ahí. Por ejemplo, hay la producción ectópica de hormonas, por ejemplo, como en el tumor broncogénico, que se caracteriza porque produce la adenocorticotrofina y de hormona antidiurética. Esto quiero que entiendan bien, es igualito el eje hipotálamo, hipófisis y la glándula que corresponden. Por ejemplo, si hablamos de tiroides, todo lo que está de azul, ¿no? El ejemplo de tiroides. Vamos a hacer cuándo es daño primario, daño secundario y daño terciario. Entonces, si tú tienes, cuando vas a hacer la presentación clínica, por ejemplo, te va a decir hipotiroidismo primario, o hipotiroidismo secundario, o hipotiroidismo terciario, ¿ya? Entonces, normalmente en el hipotálamo, ¿qué es lo que se produce? La hormona liberadora de tirotrofina, ¿no es cierto? Va a estimular al hipófisis para que se produzca la tirotrofina, y esta a su vez a la glándula tiroides para que se produzca la tiroxina y la T3, tetrahidrotiroína, ¿no? Entonces, se dice que hay un daño primario cuando se daña esta glándula periférica. Entonces, si se daña esta glándula periférica, no produce hormonas tiroideas, ¿no? Entonces vamos a tener un hipotiroidismo primario. Entonces la T3 y la T4 van a estar bajas. Como están bajas, las hormonas tiroideas envían una orden al hipotálamo y al hipófisis para que se produzcan más estas hormonas, liberadora de tirotrofina y la tirotrofina, para que estimulen a esta glándula tiroidea, para que dé mayor cantidad, para que estimulen a esta glándula tiroidea para que produzcan las hormonas tiroideas. Entonces, por eso que en el hipotiroidismo primario, que va a estar las hormonas tiroideas bajas, la tirotrofina aumentada que se produce a nivel de la adenihipófisis y la hormona liberadora de tirotrofina que se produce a nivel hipotálamo van a estar aumentadas. Cuando se daña la adenihipófisis, también puede haber hipotiroidismo, lógicamente, ¿no? Para que la glándula tiroidea produzca hormonas tiroideas necesitas de esta, la tirotrofina. Lógico, entonces, el hipotálamo puede ser que esté bien, pero la adenihipófisis está mal. Entonces, ¿qué sucede entonces en el hipotiroidismo secundario? Que va a haber disminución de la producción por la tiroides de las hormonas tiroideas, ¿no? A su vez, la adenihipófisis está mal, es la que está mal, porque puede ser que la glándula tiroidea esté bien, pero no va a producir hormona tiroidea porque la adenihipófisis le tiene que enviar esta TSH, tirotrofina, ¿no? Entonces, como está dañada, va a estar baja. Lógicamente, envían la orden, la sangre detecta en menores cantidades de hormonas tiroideas, envía la orden a la adenihipófisis y el hipotálamo para que produzcan las respectivas hormonas a ese nivel, a nivel del hipotálamo, hormona liberadora de tirotrofina, a nivel de la adenihipófisis, la tirotrofina, pero esta va a estar elevada porque está bien el hipotálamo, pero la adenihipófisis no va a producir la tirotrofina porque está dañada, está baja. Entonces, en el hipotiroidismo secundario va a tener las hormonas tiroideas que están bien, la glándula tiroidea puede ser que esté bien o no, pero no está estimulada, y la que sí está dañada es la adenihipófisis por la que TSH está baja, ¿no? Y la hormona liberadora de tirotrofina que se produzca a nivel del hipotálamo que está bien va a estar elevada. Y en el terciario, ¿qué está dañado? Está dañado el hipotálamo. Si está dañado el hipotálamo, la hormona liberadora está baja, la de TSH, de tirotrofina, la tirotrofina baja, y lógicamente baja también la hormona
tiroidea. Entonces, aquí se queda bien claro dónde es el daño primario, secundario y terciario, ¿de acuerdo? Siempre el daño primario es a nivel de la glándula periférica, ¿ya? Ahora, los tumores hipoficiarios pueden ser primarios y secundarios, funcionantes porque producen hormonas, no funcionantes porque no producen absolutamente nada, los clasifican también por macroadenomas, los que tienen más de 10 milímetros, y microadenomas, los que tienen más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Este es un cuadrito en donde nos indica la frecuencia de los adenomas a nivel de la hipófisis. El que tiene mayor frecuencia es este, ¿no? Un tumor lactótropo que produce prolactina, el 3%, otros que producen hormona de crecimiento, que es el 21%. Ya, los que producen glucocorticoides, 13%, y el nivel de la tiroides son bajo, el 4%. Entonces, ¿cuál es el más frecuente? El lactótropo y el somatótropo, ¿no? Producen la prolactina y la hormona de crecimiento. Entonces, vamos a hablar del panhipopituitarismo. Entonces, cuando hablamos del panhipopituitarismo, sabemos que ya tenemos conocimiento que a nivel de la hipófisis se producen bastantes hormonas que si se falla, o sea, la hipófisis no va a haber producción de estas hormonas, ¿no? La hormona de crecimiento, la tirotrofina, la corticotrofina, la luteinizante y el folículo estimulante, ¿no? Para que se hable de panhipopituitarismo, debe distribuirse siquiera el 70 al 90% de la hipófisis anterior o de la hipófisis, ¿de acuerdo? Para que haya manifestaciones clínicas. Y la aparición clínica no se da pues inmediatamente, se da en el lapso de 10 a 20 años, ¿de acuerdo? Uno de los casos más frecuentes que tenemos de panhipopituitarismo se da, por ejemplo, en las mujeres, y eso se ve mucho en el Insta, en las mujeres jóvenes, ¿no? Que van al hospital por su embarazo, en trabajo de parto, y tienen una hemorragia severa, ¿no? Hemorragia severa. Entonces la adenopófisis, cuando está la mujer en embarazo, crece hasta de un 40 a 60%, y sí, en volumen, de tal manera que si hay una hemorragia, entonces se va a lesionar, y si se va a lesionar, la adenopófisis va a tener una disminución de todo esto. ¿Y cuánto vamos a ver la clínica? En 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, acá las han dividido en dos: hipopituitarismo, pituitarismo primario, cuando la destrucción, ¿no?, es a nivel de la parte anterior de la hipófisis, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de la adenohipófisis. Y secundario, cuando los daños a nivel del hipotálamo. ¿Se entiende eso o no se entiende? Entonces, en el ejemplo que hicimos inicialmente, acá colocamos primario, ¿no? Porque estábamos estudiando las glándulas periféricas. Estamos estudiando tiroides, estamos hablando de la hormona, por ejemplo, de la suprarrenal o de las gónadas. Pero ahora estamos hablando de la adenopófisis, o sea, la glándula periférica vendría a ser esta, ¿no es cierto? Es por eso que si está dañado la adenopófisis, vamos a producir hormonas tiroides, es primario. Estamos hablando del panhipopituitarismo, ¿no? Entonces, pues el primario cuando la adenopófisis, que en este caso sería la glándula periférica, no produce hormonas a ese nivel. El hipotálamo está bien, ¿no? Y secundario es cuando no se produce también la hormona, la glándula adenopofisiaria no produce sus hormonas. ¿Por qué? Porque no recibe el estímulo del hipotálamo, ¿no? Entonces puede ser que esté bien, pero el hipotálamo está mal, ¿no? Pero entonces ya sabemos, en ambos casos va a haber panhipopituitarismo. Entonces, primario cuando la adenopófisis está dañada, y secundario cuando el hipotálamo está dañado. A ver.
Entonces, en el panhipopitilitarismo se caracteriza porque hay una disminución de la producción de las hormonas, pero va en este orden. ¿Ya? Entonces, una pregunta del examen, ¿cuál es la primera que o la última? Entonces ya sabes que la primera que se va a disminuir o se va a comprometer la producción de la hormona de crecimiento. Después sigue la luteinizante, folículo estimulante, la tirotrofina, ¿no? que va a producir hipotiroidismo. Por último, la adenocorticotrofina, que va a producir insuficiencia adrenal, ¿no? La folículo estimulante provoca infertilidad, la luteinizante, deficiencia de las hormonas sexuales, y lógicamente, ¿no? la hormona de crecimiento que va a producir daños. Si el paciente está lógicamente está en etapa de crecimiento, no va a crecer, ¿no? Lo normal. Pero si el paciente ya ha crecido, ya los atributos de crecimiento se han soltado, vamos a ver que la hormona de crecimiento participa en muchas de las funciones y ese paciente va a tener un gran desconfort. Entonces, ¿cuáles son las causas de panhipopitilitarismo? ¿No? Por ejemplo, dice acá tumores o lesiones con efecto de masa. Entonces, cualquier tumor, ¿no? Mira cuánto mide la glándula, la hipófisis, 1 centímetro, pesa 1 gramo, ¿no? Entonces, cualquier tumor a ese nivel, ¿no? o un quiste o un cáncer metastásico puede producir panhipopitilitarismo. Cirugías, también, cuando se hace una cirugía a ese nivel o se hace una radioterapia, lesiones infiltrantes como por ejemplo la hemocromatosis, lo que yo les dije inicialmente, esa mujer embarazada, joven, que tiene una hemorragia hemática sustancial, dice, del postparto, durante el parto, que va a producir un infarto hipoficial, y es lo que se conoce como el síndrome de Sheehan. Y en el examen de venir de frente, por ejemplo, el síndrome de Sheehan. Entonces, ya sabes que te refieres a este daño de la glándula de la hipófisis por infarto, ¿no? Después tienes la apoplejía hipofisiaria, la hemorragia súbita de la glándula hipofisiaria, trastornos genéticos. Después tenemos el síndrome de silla turca vacía, que es un aumento de volumen de la silla turca, pero no se encuentra ocupada por nada. Y por último, te das cuenta que todos estos han hablado sobre causas de panhipopitilitarismo primario. ¿Por qué? Está dañada la glándula, la adenohipófisis, ¿no es cierto? Y la última sería causas de panhipopitilitarismo, hipopitilitarismo secundario, porque está dañado el hipotálamo. ¿Cuáles? Tumores o lesiones con efecto de masa a nivel del hipotálamo, tipo craneofaringiomas, neoplasias metastásicas, cuando hay una radiación a nivel del hipotálamo y lesiones infiltrativas, ¿no? Como sarcoidosis, traumatismo, lesiones. Es otra pregunta de examen, ¿no? Causa, por ejemplo, de panhipopitilitarismo secundario. Entonces, ¿qué clínica vas a encontrar? Pues, ¿no? Entonces, si está dañada la producción de la mayoría de las hormonas que se producen en la hipófisis, lógicamente hemos dicho que la primera que se va a disminuir es la glándula de crecimiento. Entonces, si el niño está en crecimiento, va a haber talla corta. En los adultos, lógicamente, ya no va a crecer esa hormona de crecimiento. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas, de tal manera que si no hay va a tener una sensación de disminuir el índice de bienestar, de calidad de vida relacionada con la salud más baja, ¿no? Entonces, en adultos la musculatura va a estar disminuida y también, asimismo, va a estar disminuida el aumento de la masa magra. El hipogonadismo, lógicamente, mujeres con amenorrea van a tener disminución de la libido, van a tener también disminución eréctil. ¿Por qué? Porque está dañada la producción de la luteinizante y folículo estimulante. Entonces, como está dañada también la producción de prolactina, va a haber fracaso en la producción de la leche en los pacientes que están en postparto.
Entonces, signos de hipotiroidismo, ¿cuáles son? Intolerancia al frío, piel seca, agotamiento mental, bradicardia, estreñimiento, ronquera, anemia. Y por último, la última que se daña es la producción de la adenocorticotrofina ACTH, ¿no? Que va a producir una insuficiencia suprarrenal primaria. No, perdón, sus signos van a ser similares a la insuficiencia suprarrenal primaria, ¿no? ¿Por qué? Va a tener estos síntomas, ¿no? Hipotensión, debilidad, fatiga, náuseas, vómitos. Entonces, una de las características que va a diferenciar a la insuficiencia adrenal primaria de la secundaria, que sería esta, ¿no? Del panhipotiroidismo es la hiperpigmentación. Dice, la hiperpigmentación se da en el Addison, ¿no? O sea, en la insuficiencia adrenal primaria por exceso de la adenocorticotrofina. Entonces, la glándula suprarrenal, ¿qué pasa? Está dañada, ¿no? Entonces, manda una orden a la adenihipófisis y al hipotálamo para que se produzcan más hormona de adenocorticotrofina, y la adenihipófisis va a producir esta adenocorticotrofina, ¿no? Esta adenocorticotrofina elevada es la que va a producir la hiperpigmentación en el Addison, que es una insuficiencia adrenal primaria o suprarrenal primaria. Pero la que nosotros tenemos sería secundaria, porque ¿cuál está dañado? La hipófisis, ¿no es cierto? Entonces no va a haber esto. Va a haber también otros síntomas, por ejemplo, ausencia del vello púbico en la axila, atrofia genital, bradicardia, hipotensión, disminución de la fuerza muscular y lesiones a nivel del quiasma óptico. Entonces, ¿cómo vas a hacer la evaluación? Vas a tener que dosar las hormonas que se producen, pues, ¿cómo se dice? A nivel de la hipófisis, por ejemplo, de todo les voy a dar esto, y cuáles son las que se producen a nivel de la hipófisis. Por ejemplo, dice cortisol y ACTH, adenocorticotrofina. El cortisol se produce por la glándula suprarrenal y la adenocorticotrofina a nivel de la hipófisis. Entonces, bueno, las dos están disminuidas. La prolactina, T4 libre, que se produce en la hormona, la glándula tiroidea, y la TSH o tirotrofina en la hipófisis también están disminuidas. En el hombre también la testosterona, la progesterona en la mujer y la luteinizante folículo estimulante van a estar también disminuidos. Está disminuido también la hormona de crecimiento y los factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? Y va a estar alterado también la osmolaridad del plasma y de la orina. Entonces, bueno, esto no sé si les explico porque no les corresponde, es para los que tienen clínica, a veces por lo anterior nomás, porque si no es... Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, acá es una tomografía axial donde puedes encontrar que tenemos será un micro o macroadenoma puede ser un macro, ¿no? Se debe tomar la medida, es un macroadenómico oficial. Entonces, miren, vamos a ir al caso que se puede comprobar. Por ejemplo, el Addison. El Addison es la insuficiencia suprarrenal primaria. La glándula suprarrenal está dañada. Si está dañada, la hipófisis está bien, el hipotálamo está bien y no produce corticoide, ¿no? Entonces, el hipotálamo produce esta hormona liberada de corticotrofina, ¿no? Que está aumentada lógicamente porque no hay corticoide. El adenihipófisis produce la adenocorticotrofina que está aumentada porque la glándula suprarrenal no produce cortisol o corticoide, ¿no? Entonces, el corticoide es el primario. ¿Por qué? Está dañado, ¿qué está dañado? La glándula suprarrenal, ¿no? ¿Cómo sabemos que esta glándula que está buena o que está mala la glándula suprarrenal? ¿Por qué? Vas a encontrar esto, la ACTH elevada y la
hormona liberadora de corticotropina elevada, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer una estimulación que vamos a ver después, ¿no? Ahora mejor con corticotropina. Entonces, es bien difícil porque te dosan fácilmente este cortisol, la adenocorticotrofina, ¿no? Entonces, ¿qué haces, no? Para saber que está buena esta glándula, vas a estimular a la adenocipófisis para que produzca adenocorticotrofina. Y le estimulas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la adenohipófisis? Cuando está dañada la adenohipófisis. Entonces vamos a tener que el cortisol está bajo, porque lógicamente no produce adenocorticotrofina, está baja. Y la hormona liberadora de esta adenocorticotrofina va a estar elevada. Entonces, ¿qué haces? Haces la prueba de cocitropin, que es un compuesto que es similar a esta CTH, adenocorticotrofina. Le colocas 0.25, le tomas el cortisol en la mañana, 8 de la mañana, y después le colocas inmediatamente el cocitropina y lo mides en 1 hora. Entonces, lo normal debe ser de 16 a 18 miligramos de producción de cortisol en la mañana. Los pacientes que tienen insuficiencia, ya sea primaria y secundaria, va a estar bajo. Pero, ¿no? Si tú le colocas el cocitropin, que es ACTH, vas a estimular esta glándula adenohipofisial para que vas a estimular a esta ya, porque es igualita que la ACTH. Estimulas a la glándula suprarrenal para que produzca corticoide. Entonces, si después de 1 hora tu dosis de cortisol y se ha elevado, porque los pacientes que tienen Addison están midiendo cortisol 3, 4, 5, 6, y si después de 1 hora de haber colocado ese cocitropin, que equivale a la CTH, entonces vas a tener que se va a elevar la producción de cortisol. Si se eleva la producción de cortisol, quiere decir que la glándula suprarrenal está normal y el que está dañado es esta, ¿no? La adenohipófisis. Entonces, en tratamiento, para que tengas, ¿qué es lo que falta? Bueno, falta la adenocorticotrofina para que estimule la glándula suprarrenal para que produzca ¿qué? Corticoide. Entonces el paciente que tiene panhipotiroidismo va a recibir corticoide. Entonces recibirá toda la vida prednisona, ¿no? Y la prednisona es como nosotros, tiene sus virtudes y tiene sus defectos, ¿no? Y uno de sus defectos de los corticoides es que produce una inhibición del eje hipotálamo hipófisis adrenal, produce glaucoma, ¿no? Produce osteoporosis. Entonces, pero hay que darle glucocorticoides. Está dañada la producción de tirotrofina, que se produce en la adenohipófisis. Entonces la glándula tiroidea no va a producir hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué le vas a dar? Hormona tiroidea. Levotiroxina, 100 microgramos o 200, lo que necesite. Entonces, después, la folículo estimulante y luteinizante están dañados. ¿Qué vas a darle? Lógicamente, tratamiento hormonal. Aunque todo, pues en el hombre, pues en la mujer, ¿no? Y la hormona de crecimiento, lógicamente, también se puede colocar. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre el panhipotiroidismo? Vamos a hablar ahora sobre la acromegalia. Muchas veces ustedes han visto en la calle este tipo de perfil, ¿no? El crecimiento del mentón, ¿no? Manos anchas, nariz ancha, frente amplia, ¿no? Una lengua bien grande. Entonces tú ves a mucha gente, a veces lo ves por la calle y no sabes si es acromegálico o no es acromegálico. La única forma de saber es tomando una radiografía, ¿no? Entonces es importante saber que para que el cuerpo llegue a su plenitud, y si hablamos de plenitud, hablamos de madurez, necesita de muchas
hormonas, por ejemplo, la hormona de crecimiento o la somatotrofina, ¿no? Necesita de la insulina, y la insulina es la que se encarga de qué, de metabolismo de carbohidratos y grasas, ¿no? Entonces, y se ha demostrado que, por ejemplo, en niños diabéticos no crecen, ¿no? Con la hormona de crecimiento normal. ¿Por qué? Porque también tiene que ver algo la insulina. También necesitamos de las hormonas tiroideas, ¿no? Porque la ausencia de estas va a producir retardo de crecimiento, cierre de los cartílagos de crecimiento, puede producir también el famoso cretinismo, o sea, daño cerebral, ¿no? Necesitamos también de andrógenos, testosterona, de hidrotestosterona, ¿no? Que ejerce un efecto anabólico sobre la síntesis de proteínas. Pero también se queda bien claro, por ejemplo, que el exceso de corticoides, sea endógeno o exógeno, cuando tomamos prednisona a altas dosis, que va a inhibir el crecimiento por su efecto antagónico sobre la hormona de crecimiento. Entonces nosotros hemos visto, nosotros no hemos visto pequeños y crecemos a un determinado tamaño, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hasta ahí nomás se va a producir la hormona tiroidea? No, hemos dicho que participa en la hormona de crecimiento, no, participa en muchas otras cosas más. Entonces ahí, aún en la vida adulta, se sigue secretando cantidades de hormona de crecimiento que va a participar en el metabolismo de muchos elementos de nuestro organismo. Estimula el crecimiento cartilaginoso, el crecimiento óseo lineal, ¿no? Lógicamente trabajando a nivel de las placas de crecimiento. También va a crecer a nivel del ancho, aumenta esto debido al crecimiento perióstico y estimula el crecimiento de órganos y vísceras, ¿no? El músculo esquelético y cardíaco. Entonces, vamos a seguir de todas maneras aumentando de volumen, pero a lo ancho, las personas que ya cerraron su cartílago de crecimiento. Entonces, esta hormona de crecimiento acelera la síntesis de proteínas, incrementa la movilidad de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que se consuma estos ácidos grasos como calorías y se ahorre la glucosa. Es por eso que el paciente que tiene acromegalia tiene tendencia a ser diabetes. No mantiene la glucosa, disminuyendo su uso como combustible, ya lo dije. También es muy importante, acá dice, muchos efectos de la hormona de crecimiento dependen de una familia de sustancias que son conocidas como factores de crecimiento tipo insulina o similar a la insulina, más conocidas como somatomedina. La más principal es la 1, que es conocida como somatomedina C. Entonces, ¿qué va a pasar, no? Para que tengan, entonces, esta hormona de crecimiento va a trabajar a nivel de dos sectores. Por ejemplo, va a incrementar la síntesis de proteínas en el hueso y en el cartílago, que va a producir incremento del crecimiento lineal. A nivel de los órganos corporales, que va a haber incremento del tamaño y también de su función. Del músculo, incremento de la masa muscular magra. Son acciones que promueven el crecimiento y efectos por inhibición de la insulina, ¿no? Porque ¿qué hace la hormona de crecimiento? Inhibe la insulina. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a tener acá a nivel del tejido adiposo, incrementa la lipólisis, ¿no? Incrementa el empleo de ácidos grasos para las calorías, de tal manera que disminuye el tejido adiposo. Y también dice, a nivel del metabolismo de carbohidratos, disminuye el empleo de glucosa, de tal manera que el paciente tiene incremento de la glucosa y por lo tanto va a ser este paciente a la larga termine con diabetes. Entonces, esta hormona de crecimiento hemos dicho que está regulada a nivel de dos hormonas hipotalámicas, esta hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es la que induce su liberación, y esta somatostatina, que inhibe su liberación. Entonces, ¿cuándo se produce mayor cantidad de hormona de crecimiento? Cuando estamos en un tiempo más o menos de 1 a 4 horas de haber instalado el sueño, y técnicamente
se dice que esto es cuando estamos durante la fase 3 y 4 del sueño. ¿Quiénes inhiben la secreción de hormona de crecimiento? Las glucosas altas, liberación de ácidos grasos libres, el cortisol y la obesidad. ¿Y quiénes estimulan? La hipoglicemia, el ayuno, la inanición, este aminoácido conocido como arginina, y el estrés también estimula la secreción de hormona de crecimiento, ¿no? Ese estrés puede ser emocional, puede ser por ejercicio intenso, etc. Entonces, cuando tenemos niños en donde no hay buena producción de hormona tiroidea, va a haber deficiencia de crecimiento, ¿no? Es conocido como el enanismo. Y cuando tenemos niños o adolescentes en donde no se ha soldado todavía el cartílago de crecimiento y hay enormes cantidades de hormona de crecimiento, va a haber gigantismo. El enanismo tipo largo se caracteriza ¿por qué? Porque hay niveles séricos de hormona de crecimiento elevados o normales, pero dice que hay un defecto hereditario en la producción de los factores de crecimiento similares a la insulina o somatomerinas, con lo que se concluye que para que el niño crezca va a tener presente, va a tener que estar siempre la hormona de crecimiento y estos factores de crecimiento similares a la insulina, ¿no? En los adultos, el exceso de esta hormona de crecimiento va a producir crecimiento excesivo de porciones cartilaginosas del esqueleto, ¿no? Aumento del tamaño del corazón y otros órganos, y todo es conocido como acromegalia. Entonces crece bastantes órganos, ¿no? Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que van a crecer? ¿Los huesos largos o los huesos cortos? Los cortos, porque los largos ya no tienen cómo, ¿no? Entonces, dice, hay el exceso de hormona de crecimiento en los alumnos después de los adultos, después de la fusión de la epífisis de los huesos largos, hace que crezcan los huesos cortos, ¿no? Hay aumento también de este factor de crecimiento similar a la insulina a nivel del hígado, ¿no? Lo que va a producir la acromegalia. ¿A qué edad? Por frecuencia más o menos se produce entre 40 y 45 años, y el 75% dice que como consecuencia de un macroadenoma somatotrófico, y en la mayoría de los restantes microadenomas superficiales. Un 5% solamente por secreción hipotalámica de hormona liberadora de crecimiento, y otras ectópicas, como por ejemplo en el cáncer pulmonar, a células pequeñas. Entonces, ¿qué va a pasar en la acromegalia? Entonces dice, la estatura no va a aumentar, ¿no? Pero los tejidos blandos van a seguir creciendo. Por ejemplo, el hígado va a seguir creciendo, el vaso va a seguir creciendo. Entonces, hay aumento de los huesos pequeños de la mano, por eso van a tener manos grandes, pies grandes, ¿no? Así como de huesos membranosos. ¿Y dónde están esos huesos membranosos? A nivel de la cara. Entonces va a haber crecimiento de la nariz, de la frente, ¿no? Nariz ancha, bulbosa, macrognatia, o sea, crecimiento del mentón, frente abultada, ese aumento de cartílago de la laringe, lo que le va a dar al paciente que tenga una voz más gruesa. Entonces, estos pacientes cuando tienen, por ejemplo, un tumor a nivel de la hipófisis, que va a producir compresión del quiasma óptico que está entre 5 a 10 milímetros por encima, y puede tener una hemianopsia bitemporal. ¿Qué es la hemianopsia bitemporal? Que tú tienes tu visión, ¿no? O divides el ojo y lo que está hacia afuera, temporal, vas a tener disminución de la visión, ¿no? Y parálisis, lógicamente, de los pares craneales, el 3, el 4 y el 6. Estos se caracterizan porque tienen intolerancia al calor, bastante grasitud, pero esta grasitud tiene un olor desagradable, ¿no? Las mujeres van a tener alteración menstrual, el varón y la mujer disminución del líbido. Entonces,
¿Cómo haces el diagnóstico? Con todos esos datos clínicos que te he dado y usando la hormona de crecimiento, lógicamente que va a estar. ¿Cómo va a estar la hormona de crecimiento? Aumentada, ¿no? También datos, por ejemplo, de tomografía, resonancia magnética cerebral, que nos va a indicar que es la presencia de un macroadenoma. Vamos a tener también niveles altos del factor de crecimiento similar en la insulina. Entonces, este es más o menos un paciente acromegálico, frente grande, nariz ancha, mentón grande, acronatia. El hígado, el vaso van a estar crecidos, el corazón también, la lengua también va a estar crecida, las manos, los pies, ¿no? A tener disfunción gonadal, ¿no? Etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un paciente que tenga esta enfermedad, extirpación del tumor? Porque lógicamente va a estar el nivel de la hipófisis, ¿no? Esa puede ser por craneotomía transfrontal o transesfenoidal, radioterapia por varios años. Eso que va a producir hiperpituitarismo, ¿no? Puede usar también el acetato de estrotide, que es un análogo de la somatostatina, que va a inhibir la hormona de crecimiento o retroalimentación. La bromocriptina, que es un agonista de la dopamina, de acción prolongada, que reduce los niveles séricos de hormona de crecimiento. Y por último se usa también los agonistas de dopamina del tipo cabergolina y la quinagolida. Entonces, estas son caricaturas, ¿no?, de un paciente acromegálico. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Esto es todo, chicos.